toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, Hoy te toca. Hoy te toca una dosis de información para trabajar con el ego, ese importante aspecto en la vida de todo ser humano del que mucho ya se ha hablado y de seguro se seguirá hablando. Pero para no entrar en ese debate respecto a qué es y a cómo interpretarlo, para mí va a ser más sencillo y fácil de comprender cuando lo definimos en corto como todo aquello que en definitiva no es sustancia originaria. El trabajo con nuestro ego constituye el mayor de nuestros desafíos, porque no se trata solamente de identificarlo, de reconocerlo, de visibilizarlo, sino también de que podamos lograr su dominio a través del establecimiento de adecuados y oportunos mecanismos que nos permitan asumir el control que hasta ahora él ha llevado. No podemos transitar o seguir transitando nuestro viaje desconociendo la naturaleza del ego, porque esto puede convertirlo en una peculiar y potente toxina que adverse a nuestro plan evolutivo. Como individuos tenemos que tener el control y asumir el equilibrio o restablecer el equilibrio a través de un antídoto que nos permita la sana convivencia con él, o que lo ideal para mí sería que en nuestra experiencia de vida ni siquiera existiese. No obstante, tenemos que priorizar esta tarea para poder prevenir los embates que de su control, de su dominio se derivan. Porque cuando le permitimos al ego actuar sin control en nuestro sistema existencial, su potente toxina va a actuar en nosotros hasta hacernos sucumbir. Y cuando se llega a esos estragos, pues difícilmente podremos revertir sus daños. Para mí, el antídoto antiego consiste en el despertar de nuestra conciencia, en expandir nuestra conciencia para que podamos manifestar una correcta toma de decisiones que no solo nos permita elecciones adecuadas en nuestra vida, para que ésta se manifieste sin frustración, sin sufrimiento y sin la tristeza consecuente de no tener dominio y control sobre ella. Tenemos que manifestar una adecuada toma de decisiones también para poder encontrar ese medio con el cual profundizar en el interior de nuestro ser, para tocar fondo y develar lo que ha de ser develado, la verdadera identidad, nuestra autenticidad. Tenemos un expediente personal, por así mencionarlo, en donde hay una mezcolanza donde el ego, con su poderosa pretensión, pues busca la manera, las mil y una formas de ocultarnos la autenticidad de nuestro ser, con un envoltorio compuesto de capas y capas y de cosas que podemos definirlas o podemos llamarlas como un gran velo, que este velo imposibilita nuestra visión para poder observar y identificar lo que en verdad somos. Es esta distorsión precisamente la que impulsa que emerjan estas fuerzas duales con muchísima intensidad. Y estas fuerzas duales, al encontrarse con el contraste con que normalmente en la vida pues se manifiesta, complementan, por decirlo de alguna manera,
una dosis muy tóxica que nos conlleva a experimentar la vida con distracción, con dispersión, con división y por supuesto con engaño. Es justamente esta distorsión de nuestra autenticidad la que pudiéramos decir que tiene una igual magnitud al tamaño de nuestras falsas creencias en relación a quién en verdad nosotros somos. Para el maestro Osho, en su libro El Ego, nos describe que quien va en pos de la verdad tiene que empezar por este punto. Primero, por descartar todo cuanto la sociedad le ha dicho que es, porque tú no eres eso. Porque nadie sino tú puede saber quién eres. Ni siquiera tus padres, ni tus profesores, ni tus maestros, ni los sacerdotes, salvo tú mismo. Nadie puede penetrar en la intimidad de tu ser. Nadie sabe nada de ti. Y todo lo que te han dicho sobre ti, considéralo que es falso. El ego es quien nos conduce por el paso a paso del camino del sufrimiento y quien nos coloca de espaldas a nuestra verdadera esencia, con el inevitable y consecuente resultado de nuestra muerte, la cual se produce cuando inclusive vivo está nuestro cuerpo, porque nos convierte en protagonistas y precursores de nuestra propia autodestrucción. Como les decía, el trabajo para controlar el ego es realmente complejo y de difícil alcance, pero no es imposible, solo que nosotros necesitamos visibilizarlo, ya que al no reconocer su existencia, al no reconocerle, desestimamos en consecuencia sus efectos y el dominio que éste tiene sobre nuestro sistema de creencias. Y el sistema de creencia es lo que nos impulsa o lo que nos desimpulsa en nuestras decisiones y en nuestras acciones consecuentes a estas. Infelizmente, esta situación nos coloca en un estado de dualidad sobre si el ego existe o no existe. Pero ante esa duda, mi recomendación es que empieces a pensar en él de la manera como existen las células cancerígenas. Todos los seres humanos tenemos células cancerígenas, pero esta existencia no implica de por sí que todos los seres humanos tengamos cáncer. Solo que las células cancerígenas forman parte de nuestra biología, lo que es muy, muy diferente. Las células cancerígenas coexisten en nuestro organismo, al igual que las células sanas. Pero cuando las células cancerígenas toman el control, dominan, declinan la estabilidad del sistema inmunológico, manifestando algún tipo de cáncer en nuestro organismo. Entonces, es en ese estado en que su existencia se hace palpable. Es desde ese estado en que nos hacemos conscientes también de sus implicaciones. De una manera similar, podemos ver el ego en el sistema existencial del hombre, tanto al ego como sus implicaciones, porque forma parte de nuestra existencia, aunque no de nuestra sustancia original. Como el cáncer, el ego mitiga la calidad de nuestro nivel de vida al punto de desconectarnos totalmente de ella y funciona como un arma de doble filo, porque por una parte sí tenemos que reconocer que nos da conciencia de sí mismos, pero por la otra también tenemos que reconocer que nos arropa con un exceso de autoestima que puede venir acompañada de una valoración exagerada que tiende a convertirnos en una persona arrogante, soberbia e inmodesta. Cualidades estas que definitivamente contravienen el estado de humildad que fomenta no solo la gracia, sino también la sabiduría del ser para llevar a cabo su plan evolutivo.
Hay una historia en la India, a mí me gusta muchísimo porque explica cómo el ego funciona y cómo puede afectarnos positiva o negativamente. Esta historia tiene autoría anónima y se llama El ermitaño astuto. Dice así: era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos eran blancos como la espuma y su rostro aparecía surcado ya con las profundas arrugas de más de un siglo de vida. Sin embargo, su mente continuaba siendo sagaz, despierta y su cuerpo flexible como un lirio, sometiéndose a toda suerte de disciplinas y austeridades. Había obtenido un asombroso dominio sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes psíquicos. Pero a pesar de ello, no había logrado dominar a su arrogante ego. La muerte no perdona a nadie y cierto día Yama, el señor de la muerte, envió uno de sus emisarios para que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, intuyó las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el arte de la ubicuidad, proyectó 39 formas idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la muerte, contempló estupefacto 40 cuerpos iguales y, siéndole imposible detectar el cuerpo verdadero, no pudo más que volver. El emisario de la muerte regresó a Yama y le expuso lo acontecido. Yama, el poderoso señor de la muerte, se quedó pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran precisión. Una sonrisa asomó en el rostro del emisario, que se puso seguidamente en marcha hacia donde habitaba el emisario. De nuevo el eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario. En unos instantes reprodujo el truco que ya había recurrido anteriormente y recreó 39 formas idénticas a la suya. El emisario de la muerte se encontró con 40 formas iguales y, siguiendo las instrucciones de Yama, exclamó: «Muy bien, pero qué bien, qué gran proeza». Y tras un breve silencio agregó: «Pero indudablemente acá hay un pequeño fallo». Entonces el ermitaño, herido en su orgullo, se apresuró y preguntó: «¿Cuál?». Y el emisario de la muerte pudo atrapar al cuerpo real del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas esferas de la muerte. Quizá lo anterior parezca un guión perteneciente a una película de drama y de acción, en donde se debe producir un rescate. Y la verdad es que así lo es, y la palabra clave a enfocar es esa: el rescate. Porque aunque cueste creerlo, porque el dominio de la situación, nos guste o no, está en manos del ego, lo que urge en nosotros ahora es el rescate. El rescate o el establecimiento de ese antídoto. Y el antídoto antiego es su contraparte, el niño interno. Ese ser que no tiene ego y que sí es esencia representativa, originaria de nuestra creación, de nuestra naturaleza. Y de él provienen todos los recursos creativos que favorecen a nuestro plan de trabajo. El trabajo es rescatar al niño interno y desvestirlo de todas esas capas con las que el ego lo ha envuelto para ocultar su sustancia originaria. El desquite de todas esas capas puede ser visto como un acto de magia, así como ese en el que visualmente tapamos al sol con un dedo. El ego es quien mantiene a nuestro niño oculto, con vergüenza, con miedo. Y todo este trabajo ha traído como consecuencia la absorción
de todos esos elementos inadecuados en nuestra alimentación afectiva. El ego nos ha servido una dieta carente de potentes nutrientes como el amor propio. Y al no contar con este afecto, con esta protección, con esta seguridad, nuestro niño no puede desarrollar su autoestima. El niño interno es quien combate la toxicidad, conduciéndonos a nosotros por el paso a paso del camino de nuestra felicidad. El niño es quien nos pone en los zapatos de quien en verdad somos y con el consecuente resultado caracterizado por una vida plena y próspera. Comencemos a trabajar con nuestro ego.